Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Hoy sé que no pido ni un rayo de sol para verte. No las tengo todas conmigo. Me deslumbras, me hipnotizas. De repente renaces despierto. No pido nada. Hoy sé que te quiero. Donde sea que haya un dominicano, ahí estaremos con él, porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenidos a su cita diaria crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde, despidiendo el sol o comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado. Toda una institución de apoyo al prójimo más carenciado, ese prójimo necesitado de esos apoyos para enfrentar una enfermedad catastrófica como es el cáncer. 809-443-8010. También el Hogar Escuela Santo Domingo Sabio. Cuántas buenas intenciones de que la sociedad no tenga que cargar con esa desgracia de jóvenes que van a las filas del crimen, de la delincuencia, cuando están desamparados, que no tienen horizonte, no hay un faro que lo pueda guiar, y entonces aparecen instituciones como esta, que a esos jóvenes los rescatan y los llevan allí para formarlos como verdaderos ciudadanos. Y esa es una labor que la hacen los salesianos de la Iglesia Católica, una congregación muy laboriosa, verdaderos polinizadores, formadores, y eso hay que premiarlo y hay que fortalecer esa lucha, ese trabajo. Y yo creo que vale la pena porque es un beneficio para toda la sociedad. Avenida Independencia, casi esquina, Avenida General Gregorio Luperón en Santo Domingo. Bueno, hoy cumpleaños una joven profesional de la ingeniería y muy querida, estimada por mí y por toda mi familia, que es Nora Calderón y Cabral. Nora cumple años hoy y es mi sobrina. Y yo aprovecho para brindarle este saludo por vía de este espacio de televisión
porque sé que estos son saludos que se amplían y mucha gente, que son amigos de la familia, que puedan ver el programa, pues también conocen, saben de que hoy es un día, 9 de marzo, es un día especial para Nora Calderón y Cabral. Muchas felicidades, Norita, porque usted es una dama que se merece todo el cariño y el respeto de esta sociedad donde usted labora como una exitosa profesional de la ingeniería y con una gran capacidad de hacer amistades, y es una persona muy querida en su colectividad donde se desenvuelve como joven. Muchas felicidades para Nora Calderón y Cabral, excelente dama, muy querida, muy estimada por todos nosotros. Bien, entonces, hoy es día de Sánchez, del patricio, Francisco del Rosario Sánchez. Sánchez es un hombre interesante en la historia dominicana porque Sánchez tuvo la condición de ser héroe y mártir, porque fue héroe de la independencia y mártir defendiendo esa independencia, es decir, luchando contra la anexión a España. ¿Qué valores? También fue igual que Mella, porque Mella también prócer de la independencia. Y luego, no fue mártir, pero fue héroe de la restauración, porque participó también en la lucha por rescatar de nuevo, por restaurar la independencia nacional. Entonces, ¿qué carácter, cuánta entrega de esos patriotas supremos de la República, porque son los 3 padres de la patria junto a Duarte. Duarte, que fue un idealista, el hombre de la idea y de la destreza política, un joven, pero tuvo las ideas de formar núcleos, de crear la llama, qué sé yo, de dar los primeros pasos de la independencia o la separación, como se le pueda calificar. Pero el carácter de Sánchez hay que distinguirlo. Muchos de sus críticos, porque tienen críticos, aún siendo verdaderos casi dioses seculares para nosotros los dominicanos, porque son nuestros patricios. Pero los seres humanos también tenemos muchísimas, no voy a decir conductas, bueno, conductas erradas muchas veces, pero corregimos, como dicen, el camino civilizatorio no es recto, eso tiene sus meandros. Y la vida también tiene muchísimas cosas, y más Sánchez, que fue también un hombre, porque además de Patricio, Sánchez también fue un hombre que tuvo muchos hijos, 7 u 8 muchachos, como se dice, y varias mujeres, y porque también hay que hablar ¿cómo digo? No se puede tampoco llevar las figuras de los patricios casi a lo mítico, pero fueron gente de carne y hueso, gente con conducta también, y bueno, tuvo varias mujeres, varios hijos, y usted tiene que mantener la familia, porque que la familia hay que mantenerla. Si usted tiene un hijo, usted tiene que fajarse a producir, a trabajar y a lo que fuera. Entonces eran tiempos políticos que había un caudillismo entre Santana, eran tiempos de hombres de armas, eran los verdaderos héroes. De ese momento se veían los hombres de armas, de lanza, de puñal, de machete, del fusil, del revólver, o del arcabuz, qué sé yo, lo que usaban para la época, el revólver. Entonces,
hay que considerar algunos pasos que usted da en la vida, que entonces con un caudillismo tan fuerte y tan, diríamos, polarizado, dos caudillos de ese momento como Santana, Báez, usted tenía que tomar prácticamente, si usted no participaba, prácticamente se moría o su nombre desaparecía también. Y hombres de esa categoría como Sánchez no podían estar inactivos, como Mella también. Entonces, esos fueron hombres que sirvieron, vieron el caudillismo de la época, la polarización de esos liderazgos, Santana, Báez. Y no hay duda que los dos estuvieron cercanos a ellos, a esos caudillos. Duarte, porque Duarte salió del país o lo expulsaron y se tuvo que quedar fuera, entonces en esas luchas fratricidas no quiso venir a participar en ellas, pero entonces ellos no pensaban o todavía no eran los padres de la patria, eran patriotas. Y se veían como luchadores por la independencia, pero entonces los que no figuraban, diríamos, como amigos de Duarte directos, pero tuvieron participación en las luchas, principalmente en las luchas armadas. Entonces de esas guerras fueron saliendo hombres que se fueron destacando en liderazgo y cosas de eso, entonces le disputaban a ellos su posición de patricio, se la disputaban, porque es que la gente lo que veía, para esa época lo que veía eran los hombres de armas, como los grandes líderes, a pesar de que Báez no lo fue, pero Báez era un hombre sumamente inteligente, muy bien formado, y entonces fue un caudillo, diríamos, cívico, porque no sé si fue, aquí le ponían general a todo el mundo, pero yo creo que él tuvo ese cargo, un cargo de mariscal, creo que se lo otorgaron los españoles, pero fue como una forma tal vez de, qué sé yo, de gratificarlo con un rango militar, porque que se distinguía el hombre militar para la época, pero Sánchez fue un hombre interesante porque mantuvo la llama viva de la idea duartiana, él la mantuvo y fue el primer presidente del país, porque fue el primer presidente de la Junta Gubernativa, que apenas tuvo un mes ahí, pero sumamente difícil, hombres tan jóvenes. Él nació en 1800, creo que fue en el 17, sí, 1817, un año más joven que Mella. Y todavía diríamos que 4 años más joven que Duarte. Imagínense, era un niño prácticamente. Entonces con hombres como Santana, ya un hombre de 43 años, fogueado. Un Buenaventura Báez, todos esos tipos. Báez ya era un hombre también maduro, pero hombres como Bobadilla y Briones, imagínense ustedes, Tomás Bobadilla, que nació en 1795, 97, qué sé yo, en tiempo del Tratado de Basilea. Imagínense ese señor ya con 50 años, inteligente, formado, era un elemento que no se iba a dejar gobernar, y participaron, entonces era la gente que redactaba manifiestos y todo eso. No se iban a dejar manejar por un Sánchez jovenzuelo, hombres como Bobadilla, Tomás Bobadilla, imagínense ustedes. Y así hubo varios que con los Camineros y aquellos hombres que participaron también en todas esas luchas tan intensas del principio de la separación o de la independencia nacional. Pero la verdad que Sánchez se distinguió, no hay duda, más todavía, su valor, su resiedumbre moral, cómo vino a combatir a su adversario Santana, que le había fusilado a su tío.
y que además ya había hecho muchas cosas que él entendió que eran graves para la salud de la patria. No solamente esos actos barbáricos o bárbaros, qué sé yo, o del, ¿cómo se llama esto?, de actos patibularios de Santana. Entonces el hombre vino en una lucha desigual, casi a inmolarse, con un grupo de hombres, entre ellos creo que estaba Cabral, el general Cabral, no sé si Cabral andaba en eso, pero logró salvar. Y fueron atacados por el propio Santana, detenidos, heridos y todo eso, un grupo muy reducido ya con una anexión montada aquí con un poder como ese de España y un Santana, a pesar de todo, fortalecido con ese apoyo que le da España, y entonces él mismo prácticamente combate a Sánchez y su grupo, diríamos una empresa así como la de Román, en 1972, la del coronel Camaño, y entonces fusilado en julio, 4 de julio, creo, si mal no recuerdo, en San Juan de la Maguana. Héroe de la independencia y mártir de la República, tratando de restablecer la República después de haber sido anexada por el general Pedro Santana y familia. Bueno, entonces Sánchez, hoy es vamos a ver, ¿qué aniversario es hoy del patricio? No sé si lo tengo por aquí, porque es que uno, ya las aritméticas, no es fácil para uno mantener la aritmética. Pero del año 1817, que nació Sánchez, 204 años del natalicio. Murió de 44 años. Fusilado el 4 de julio del año 1861 en San Juan de la Maguana. Y hoy, 9 de marzo, es el día que el día de su nacimiento, y que finaliza también el mes de la patria, que ha sido un mes intenso de fervor patriótico. El pueblo dominicano ha tenido, por lo menos en este mes, ha tenido buena participación en los actos que se han celebrado a nivel del país, aunque sigan con mis quejas, porque los dominicanos no quieren poner bandera. Ya hoy termina el mes de la patria, pero para mí la patria siempre está pendiente. Valga la inmodestia. Tengo mis banderas puestas en cada balcón de mi casa y no las quito. Tengo mucho tiempo con mi bandera ahí, pero la bandera, que es un símbolo bonito de nuestro país, es un símbolo incluyente, democrático. Nosotros los dominicanos tenemos que acostumbrarnos a mantener viva esa llama patriótica, esa llama votiva, que la patria tiene que estar encendida. Y nosotros los dominicanos tenemos que ser más cuidadores de la patria, de esos detalles, de todas esas cosas, de sus fechas, de sus prohombres, que siempre hay que recordar, porque sus gestas fueron tan necesarias para hoy nosotros poder caminar por este terruño con la libertad y la soberanía que nos garantizaron sus sacrificios. Vamos a una breve pausa. El Banco Central de la República Dominicana,
te invita a participar de manera presencial en la Semana Económica y Financiera 2023. Disfruta gratuitamente de charlas, talleres, conferencias, competencias y otras actividades sobre economía y finanzas, en colaboración con la Fundación Child and Youth Finance International y la participación de instituciones públicas y privadas del país. Desde el 20 al 24 de marzo, de 9 de la mañana a 5 de la tarde, en el auditorio del Banco Central y en la Oficina Regional de Santiago. Banco Central de la República Dominicana. Hoy sé que no pido ni un rayo de sol para verte. No las tengo todas conmigo. Me deslumbras. De repente renaces despierto, no pido nada. Hoy sé que te quiero. Donde sea que haya un dominicano, ahí estaremos con él, porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bueno, hoy la prensa nacional trajo una noticia que es agradable para los trabajadores que están en la categoría de salarios mínimos, como se le llama, el salario mínimo, o salarios mínimos, porque usted puede tener varias escalas, como se ha señalado, que dicen que hay 17 salarios mínimos, entonces hay escalas que usted la puede saltar, ir subiendo una escalera, como se dice. Y del más mínimo salario, mínimo, repito, valga la redundancia, hasta un salario mínimo alto, porque hay varias etapas que usted lo puede saltar. Y la verdad que tal vez se ve discriminatorio, porque si usted hace una labor, por ejemplo, en una empresa pequeña, y en esa empresa pequeña usted gana un salario de, por ejemplo, 13,000 pesos, que dice para las microempresas, 13,000 pesos, y usted ese mismo trabajo lo hace en una empresa grande, y entonces el elemento gana, o el ciudadano o el trabajador le pagan 24,150 pesos. La verdad que es chocante eso, se ve mal. Y dirá la gente, bueno, entonces yo lo que tengo que hacer es cambiarme de trabajo y tratar de buscar el trabajo en una empresa grande, porque la pequeña es un trabajo momentáneo. Yo no sé cómo eso afecta la capacidad técnica de las empresas, porque hay empresas que tienden a perder personal calificado, porque el personal tiende a moverse, porque si usted es un electricista y trabaja en una microempresa, y en esa microempresa usted gana, repito, 13,000 pesos, y usted como electricista en una empresa grande gana 24, usted, cualquiera lo piensa, como dice, y se larga de ahí y va a buscar el trabajo para la empresa grande o la empresa menos grande, pero más grande que la que usted está laborando. Yo soy un ignorante en esta materia de salariales y cuestiones sindicales, pero siempre me ha quedado eso a mí, ese choque, porque digo que la microempresa, las empresas pequeñas y medianas tienden a perder técnicos, calidad técnica, tienden a perder el flujo siempre continuo de personal que se le va porque tiene atractivos mayores. Pero eso es un trabajo de los economistas y de los sociólogos. Yo no sé lo que están bregando con esos salarios. Pero de todas formas, el salario mínimo, en las escalas que estén, se están beneficiando los trabajadores. El periódico Nacional trae en su portada nuevos salarios, dice, porque hay 6 categorías aquí.
pero son 17 de lo que se habla de salario mínimo, porque aquí no están los trabajadores domésticos, no aparecen aquí. Por ejemplo, los trabajos de zona franca, una empresa de zona franca, no sé, porque hay empresas de zona franca grandes y otras empresas pequeñas. No sé cómo serán los salarios ahí, no tengo idea. Pero hay muchos salarios mínimos, se ha dicho eso. Pero lo importante es que se ha llegado a un acuerdo entre patronos y sindicalistas, y que son los representantes de los obreros, pero son representantes de obreros sin sindicatos, como yo he dicho. Son los voceros únicos y de todo, y especialistas en toda esa, ¿cómo le llama yo? ¿Cómo que yo le he llamado a eso? Son especialistas en asuntos sindicales, pero más que asuntos sindicales, sin sindicatos, como yo he dicho. Pero bien, por ahí no hay que andar. Lo importante es que se ha llegado a un acuerdo para aumentarle 19% al salario mínimo. Que sepa la gente, los demás trabajadores, que no es un aumento salarial, para que la gente no se vaya a confundir. Eso es un aumento salarial al salario mínimo, que aunque estén todas esas categorías, pero hay que ver los salarios, como yo estaba explicando ahí, que no sé cómo eso es difícil de establecerlo, y hay pequeñas empresas que tal vez no puedan soportar el pago de eso, microempresas. No sabemos, pero eso será un asunto de los economistas, porque siempre se ha dicho, los economistas, yo recuerdo a don Rafael Herrera, siempre en sus editoriales, el temor, y Balaguer era un presidente así, Balaguer no le gustaba mucho aumentar salario, porque interpretaba que eso era inflacionario. En este periodo de inflación, tiempo de inflación, no sabemos cómo esas cosas van a impactar, porque a usted, si le dan más dinero del que usted estaba ganando y del que usted estaba gastando, si le dan más dinero, usted va a gastar más. Y eso crea más demanda, y probablemente con la baja producción o productividad que puedan tener empresas y las fábricas y los productores agropecuarios, qué sé yo, probablemente entonces la oferta sea menor que la demanda, y eso puede crear entonces, alimentar más la inflación. Pero eso los economistas y los que trabajan en esos asuntos serán los que tendrán que dar su opinión. La gobernación del Banco Central, el gobernador siempre ha sido partidario de los aumentos salariales, de aumentar el salario, porque aquí él sabe que se gana mucho dinero, muchas empresas grandes ganan mucho dinero, mucho consorcio, y él sabe, porque conoce la economía, como se dice, de pie a cabeza. El gobernador siempre ha sido partidario de que se hagan aumentos, pero aumentos generales del salario, no es solamente así sectoriales, sino a todo, aumentos generales del salario, porque eso, las empresas comerciales, las industriales, etcétera, etcétera, y hay empresarios, que yo recuerdo, por ejemplo, el caso de don Pepín Corripio, que puede opinar de esas cosas, porque tiene, yo no sé cuántas empresas tiene y cuántos trabajadores, miles de trabajadores, probablemente el mayor empleador de este país sea Pepín Corripio. Hay otras empresas también, esos supermercados, esa gente son cadenas y tienen muchísimos empleados también, de todos los niveles hay ahí. Y esa gente pues muchas veces también dan su opinión favorable a los aumentos salariales, pero los empresarios dominicanos, que son muchos, también le tienen mucho miedo a eso, porque entonces le reduce sus ganancias. Es que no voy a perder dinero este año, porque es que yo el año pasado me gané 19 millones o 20 o 400 millones de pesos, pero este año nada más me voy a poder ganar 350, porque el resto lo voy a tener que repartir en trabajadores. Ustedes se imaginan algo igual. Pero así hay gente que piensa aquí. Perdieron 50 millones porque se iban a ganar 400 y nada más se ganaron 350. Fulano, ¿cómo te fue este año, muchacho? Me fue muy mal, perdí 50 millones de pesos. Pero así no se puede.
De todas formas, hay que felicitar eso. El presidente Abinader se anota un punto porque él ha sido consciente de eso, ha sido un promotor, ha convocado, porque le toca al presidente convocar ese Comité Nacional de Salario que establecen esos niveles de aumentos salariales, y eso el presidente, que estuvo presente también, que casi nunca los presidentes iban, convocaban, pero no iban porque no tenían que estar ahí, porque el aumento salarial lo establecen los patronos y los sindicalistas, los representantes de los obreros o de los trabajadores. Pero el presidente salió fortalecido su imagen, y eso está muy bien, y hay que decir que el presidente tuvo el interés de que se aprobara ese aumento salarial, y él gana punto con eso. Muy interesante. Entonces el presidente, que es un hombre ubicuo, porque está en todos los sitios, ¿y cómo el presidente pudo estar en 3 sitios ayer al mismo tiempo? Celebraron en el Palacio Nacional un homenaje, un reconocimiento a 14 damas dominicanas como Día Internacional de la Mujer, reconociéndolos el desempeño de sus funciones de cada una de esas mujeres, como su contribución a la sociedad dominicana. También participó en el diálogo para establecer el pacto por la patria con respecto a los problemas migratorios y diríamos, de geografía de la violencia que nos crea ese Haití inestable, más que inestable, fracasado, que no se le puede llamar Estado porque es casi faltarle respeto a la palabra Estado, pero un territorio crítico por su densidad, su alta densidad criminal que impera en ese territorio. El presidente fue a los 3 actos, es un hombre ubicuo, hemos dicho otras veces. Bien, y eso está bien. Vamos a esperar a ver qué va a pasar con el pacto, porque nosotros seguimos siendo escépticos. Se han creado unas comisiones que todavía tenemos que, como dicen, cruzar los dedos. Mucha gente son conscientes de que hay que hacer ese trabajo unitario. Mis amigos, compañeros de estas luchas, están participando y entienden que en asuntos de nación hay que participar. Yo sigo siendo un escéptico por las razones que yo ponía al principio. Digo, pero mi yoísmo y mis posiciones no son, diríamos, vinculantes a nada. Uno hace esta opinión porque estamos en estos medios. Pero mis aprensiones vienen porque los presidentes, los gobiernos, digo yo, tienen que actuar, no hablar. Y en esa materia de las migraciones, los gobiernos no tienen que buscar, para aplicar la ley, he dicho yo, y la lealtad constitucional para defender la soberanía, no tienen que buscar aliados, incluso de la oposición, porque la oposición siempre se va a ver como, qué sé yo, aún su nivel de militancia, de votancia que pueda tener la oposición, grande o pequeña. La oposición siempre ve con de reojo ese tipo de invitaciones. Y yo me imagino, por ejemplo, en tiempo de Balaguer convocando a Peña Gómez y a Juan Bosch, o principalmente a Peña Gómez y a Bosch, cuando Bosch estaba en el PRD, para participar en un acto patriótico de eso. Eso era difícil, muy difícil. Pero aquí se dio el caso del pacto patriótico, donde Balaguer convocó a Juan Bosch,
se convocaron y se hizo un pacto para crear un ambiente de patria patriótico, se le llamó Frente Patriótico, para frenar una injerencia peligrosa para el país, pero eran unas elecciones. Y en elecciones, más que un pacto, pues fue una alianza electoral con fines también electorales, si cabe la redundancia. Vamos a la pausa y seguimos con el tema. El Banco Central de la República Dominicana te invita a participar de manera presencial en la Semana Económica y Financiera 2023. Disfruta gratuitamente de charlas, talleres, conferencias, competencias y otras actividades sobre economía y finanzas, en colaboración con la Fundación Child and Youth Finance International y la participación de instituciones públicas y privadas del país. Desde el 20 al 24 de marzo, de 9 de la mañana a 5 de la tarde, en el auditorio del Banco Central y en la Oficina Regional de Santiago. Banco Central de la República Dominicana. Hoy sé que no pido ni un rayo de sol para verte. No las tengo todas conmigo, me deslumbras, me hipnotizas. De repente renaces despierto, no pido nada. Hoy sé que te quiero. Donde sea que haya un dominicano, ahí estaremos con él, porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bien, en aquel pacto patriótico estaba en juego el poder. Entonces se le llamó patriótico porque dentro de ese juego por el poder había también una situación política que se daba con el caso de que Balaguer había rechazado una petición del presidente norteamericano. Y entonces esa gente entendieron que a Balaguer había que hacerlo saltar del poder. Y todo se dio para que Balaguer saltara del poder. Y Balaguer tuvo que saltar del poder, perder 2 años. Entonces eso creó un ambiente ya que Balaguer lo observó el país y el mundo pudo observar la intervención norteamericana a través de la embajada y el señor Pastorino. Y se vio ese pacto. ¿Por qué se dio ese pacto con Juan Bosch? Porque Juan Bosch es un hombre de país, un hombre de patria, y vio todo eso, lo apreció Juan Bosch y Balaguer. Entonces, como esos dos patriotas vieron lo que estaba amenazando el país y que tenía una punta de lanza para tomar el poder por vía del doctor Peña Gómez, que era un líder muy importante de un partido tan grande como el PRD y acompañado también de gente decididamente pro-haitiana, porque todo ese equipo, ese colectivo que había en el PRD en época de Peña Gómez, todo el mundo sabe lo que había ahí, gente declarado como pro-haitianos, y aquello trajo aquella entonces voluntad unitaria entre Bosch y Balaguer en el 96. Y Balaguer también, ¿cómo se dice?, cobrando lo que le hicieron. Entonces se unió al partido de Juan Bosch
y lograron entonces vencer al doctor Peña Gómez, que él representaba esa amenaza para el país. Y vino ese pacto patriótico. Pero esta no es esa situación. Aquí no hay una amenaza por el poder. Aquí lo que puede haber es que el poder se beneficie de captar esa gran militancia y votancia que representan esos partidos de oposición grandes, Fuerza del Pueblo, PLD, PRD, etc. Y entonces tratar de que esa gente participe en un acto que debe ser un acto de trabajo gubernamental, el trabajo del gobierno aplicar la ley. Porque el gobierno es lo que tiene que aplicar la ley. Por eso digo, Balaguer nunca le pidió al PRD que se uniera para, miren, ustedes necesito que el PRD esté de mi lado, porque en Haití hay una situación tan grave. Le han dado un golpe de Estado al señor Aristides. Los americanos han intervenido y han bloqueado Haití. Y hay una situación muy grave para nosotros los dominicanos. Miren, me están exigiendo esto. Meter 20 campamentos, 19 campamentos de 20,000 haitianos cada uno. Pero además tengo una junta militar allí. Los americanos no quieren que se le brinde nada a esa junta militar porque ese bloqueo es para que esa gente se vayan de ahí. Eso es una crisis también. ¿Y cómo la manejó Balaguer? Balaguer no llamó al PRD, ni a Juan Bosch, ni a Peña Gómez, ni llamó al PLD. Miren, yo quiero que ustedes vengan y me ayuden a salir de este lío. No, señor. Balaguer actuó aplicando su ley, aplicando su constitución, su soberanía, su habilidad, su destreza, su astucia, todo como gobernante. Y actuó como un gobernante adiestrado, preparado, valiente, etcétera, etcétera. Decidido, muy bien. Entonces yo creo que por eso es que yo veo que esto, el gobierno lo que tiene que actuar. Y entonces usted toma una decisión y se le aprueba y le damos, ¿cómo se dice? Militantemente vamos y le damos ese apoyo al gobierno cuando tome las decisiones. Pero si el gobierno necesita compañía para tomar una decisión, ¿y cuál es la decisión? Se van a nombrar 4 comisiones. Esas comisiones van a ir a Bruselas, a Washington para ver ONU y OEA, a Bruselas por el asunto de la Unión Europea. Pero es lo que yo digo. ¿Qué hace la Unión Europea en materia migratoria? Primero, con el caso haitiano no nos van a hacer caso porque ellos no le han hecho caso. Ya la República Dominicana y el propio presidente de la República y el canciller han ido por todos esos mismos lugares que se piensan visitar a plantear lo mismo. Tal vez ahora pueden llevar, digo yo, que tomen videos de todas las parturientas, como yo decía, llévenle y enséñenle eso. Miren, en las embajadas enséñenle en París, en el metro, llévenlo a Madrid, llévenlo a Washington, miren, llévenselo hasta en el Smithsonian que quieran de Washington. Llevar los videos de las parturientas haitianas para que vean el trato y el esfuerzo sacrificial de República Dominicana atendiendo a los haitianos. Entonces, que hagan conciencia ellos y digan, señores, pero ese país es muy pequeño y muy pobre, no puede acoger esto, pero vamos nosotros a resolver este problema. Pero no le han hecho caso. El presidente Abinader fue a Los Ángeles, ha ido a Nueva York, a las Naciones Unidas, han planteado en todas las regiones de Europa, lo regional aquí en América, le han hecho saber hasta a los asiáticos, se le ha hecho saber, a los chinos se le ha hecho saber que Haití es un problema grave y que nosotros no lo podemos resolver. No nos hacen caso. Por eso que yo digo, si el gobierno actúa, le hacen caso, pero vamos a salir a lo mismo. Y ojalá, señores, esas comisiones que van a salir casi en, como se dice, en peregrinación, ojalá que puedan tener la confianza, que ganen la confianza, mejor dicho, que ganen la confianza de plantear ante esos escenarios, plantear esta situación
y al mismo tiempo tratar de vencer cualquier intención malsana que pueda haber contra el país. Ojalá pueda pasar eso, porque siempre hay manos dañinas que quisieran, como se dice, perjudicarnos a nosotros, que nosotros tengamos que cargar porque ya lo han demostrado y lo han expresado incluso, que el deseo de ellos es que nosotros nos fusionemos, pues somos negros todos. Entonces, el que está en Bruselas piensa que los haitianos y los dominicanos hablan lo mismo. Pienso yo, ¿será que eso piensan así? O en Washington. No, ahí son negros todos. Ahí, mira, eso, Ulises Grant quería comprar eso una vez, que se lo vendía a Buenaventura Báez, para fines de meter los negros americanos ahí, que con los negros haitianos y esos negros dominicanos ellos se juntan todos ahí, o se limpian o se oscurecen, como ellos quieran. O sea, esa es la mentalidad que había del imperio para esa época. Entonces, parece que eso se ha quedado en la mente de esas potencias, se han quedado esas ideas fusionistas de Haití y la República Dominicana. Entonces, eso diríamos que las comisiones, que yo creo que es una comisión de migración, la comisión de relaciones exteriores, la relación de economía y qué sé yo, y de vigilancia de la frontera. Creo que esas son. Entonces, que se le va a agradecer, si es que se le hace caso, que puedan evitar esas imposiciones que se dan por vía de la fuerza o de la astucia de todos estos países grandes que quieran imponernos situaciones aberrantes para los dominicanos y que mancillen nuestra soberanía. Pero dudo que esas comisiones, me permito decirlo con todo el respeto, dudo que esas comisiones puedan hacer más nada, ir a lo mismo, a la denuncia. La denuncia no va a llevar a nada. La Unión Europea, repito, cuando toma medidas migratorias, no andan con ¿cómo se dice? Con agua tibia, porque con agua tibia no se cocina. Esa es la pura verdad, como decía aquel alcalde pedáneo citado por don Mario, Rick Vitini, en su obra, en una de sus obras que tengo ahí. Con agua tibia no se cocina. La Unión Europea dijo, bueno, nosotros tenemos muchos problemas con los migrantes magrebíes, gente que viene del subsaharianos, gente que vienen de la península arábica, que vienen de Afganistán, de Siria, etcétera. Tenemos muchos problemas. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, vamos a pagarle a Turquía, que Turquía es como ellos, para que me frenen esa gente allí. Y vamos a hacer vallas y muros, porque eso es un problema para los países de la Unión Europea. Y todo el mundo sabe que esa es la política que implementaron en Unión Europea. España puso sus muros, sus vallas en Melilla y en Ceuta, unas vallas que son navajas. Entonces, Inglaterra ha sido todavía más drástica. ¿Qué ha hecho Inglaterra? Todo migrante ilegal que llegue en barco aquí, porque allá, como es una isla, Gran Bretaña, llegan a Europa y de Europa pasan o por túneles, el túnel de la Mancha, en camiones y cosas de esto, o en trenes, o en barco, por Horizonte, qué sé yo. Todo el que llegue a Gran Bretaña ilegal, en barco o en avión, lo que sea, lo mandan para Ruanda. Oigan bien, eso es un acuerdo que hizo Gran Bretaña con ese país africano para llevarlo allí como una especie de campo de concentración. Ruanda. Estados Unidos, esos son los que nos exigen a nosotros que aceptemos a Haití, que acojamos a Haití. Estados Unidos, cuando no le da fuertes,
y le tira a los caballos, a los migrantes. Lo acoge y lo lleva a campos de concentración. A otros lo mete preso o lo devuelve o lo acoge como refugiado. Porque Estados Unidos tiene una política migratoria muy variable o muy variopinta. Uno no sabe qué es lo que quieren los americanos. Cogen gente, aceptan gente, otras veces no, otras veces lo devuelven de una vez, lo llevan a cortes, qué sé yo, esa política migratoria, pero hacen lo que le da la gana con los migrantes. Entonces República Dominicana, que tiene un problema serísimo, no puede tomar decisiones migratorias respetables porque se ponen bravos. Por eso yo decía, en esa comisión y en ese pacto que se está discutiendo, ahí había que preguntarle al presidente de la República, porque es el mejor informado. Presidente, yo no sé si se habrá preguntado, porque yo creo que esos diálogos o esas reuniones se hacen a puertas cerradas. Presidente, ¿cuáles son las presiones que usted recibe? ¿De quién son las presiones? Miren, los Estados Unidos o de las Naciones Unidas, de OEA, vienen presiones de Unión Europea. Miren, díganos quiénes son los que están presionando. ¿Qué condicionamientos ponen? La deuda tiene que ver con eso, la deuda externa. Las facilidades de deuda que tienen los países que le facilitan préstamos y esas cosas y que exigen que tengamos que ser respetuosos de la migración invasiva haitiana. A mí me permito yo preguntarme esas cosas, porque es que uno no sabe. Por ejemplo, en Los Ángeles, presidente, ¿qué fue lo que le pidió el presidente Biden? Pero díganos. Entonces, uno puede tal vez decirle, mire, presidente, usted necesita escolta. Vamos a escoltar al presidente, al gobierno, porque el gobierno tiene adversarios muy poderosos. Pero tampoco lo sabemos. Entonces, una comunidad que de hecho no quiere hacer nada por Haití, ¿a qué vamos? Pienso yo que vamos a repetir lo mismo, la misma historia. No hacen caso en Naciones Unidas, no hacen caso en las naciones poderosas y Haití sigue ahí. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Mira, esta frontera está sellada, todo el ejército dominicano va para la frontera. Y la comunidad internacional va a abrir los ojos. ¿Y qué es lo que van a hacer los dominicanos? No, a bloquear la frontera. Nosotros tenemos derecho a proteger nuestro país, nuestra soberanía. Voy a mudar el ejército a la frontera y comienzo mi mudanza. Y ustedes verán cómo responde la administración de Biden y la administración de la Unión Europea y todos van a preocuparse por Santo Domingo. Mientras vayamos con la retórica, no nos van a hacer caso. Por eso le deseo suerte a esa comisión, que es la sociedad civil que la va a presidir, porque era lo que nosotros teníamos mi duda. Digo, ahora falta que sea el colectivo pro-haitiano que las dirija, las comisiones. Y la verdad que no sé hasta dónde va a llegar eso, pero los partidos que están luchando por el poder en un año preelectoral como este, se abstienen. Y su abstención es producto de los mismos temores de que puedan ser utilizadas sus cercanías, puedan ser vistas como, qué sé yo, no alianzas, pero debilidad ante el poder del presidente de la República. Y eso sería malo. Antes de despedirme del programa, que ya estoy pasado, pero en un minuto quiero también reconocer el trabajo que vienen haciendo los jóvenes. Por ejemplo, en Aduana se ha trabajado bien, no hay duda. La superintendencia de banco, Fernández, ha trabajado eficientemente también. Pero hay que destacar dos jóvenes más, que es el caso, por ejemplo, de David Collado y el propio Samuel Pereira. Samuel, 35 mil millones de pesos ha dicho en Berlín, que está dispuesto el Banco de Reserva apoyando el turismo, que está muy bien. Y David Collado ha hecho un trabajo también que hay que reconocérselo. Han dejado, como se dice, es un trabajo que ha estallado en frutos para
la República Dominicana. Uno tiene que saludar ese esfuerzo y reconocerle ese trabajo a esos jóvenes del gobierno de don Luis Abinader, porque yo creo que da fruto y lo están haciendo con mucha eficiencia, con mucha calidad, y creo que eso es ejemplar. Los jóvenes que uno pensaba tal vez su misma bisoñez, gente sin experiencia, tan de Estado, no habían tenido experiencia de Estado, pero han hecho un buen desempeño y uno tiene que reconocerle ese trabajo. El mismo joven que está en Hacienda, yo creo que también es un gran servidor público ahí, y ellos han hecho un trabajo que se le tendrá que reconocer. Pienso yo que eso es muy importante. El gobierno, yo no sé si la revista le va a dar resultados, pero yo creo que esa revista de vehículos, al gobierno que se prepare, porque eso le va a restar cientos de miles de votos que son los dueños de los vehículos que van a tener que pagarle a una APP, es decir, a una agencia privada que va a administrar eso, y eso es verdaderamente antielectoral. Y vamos a ver cómo se va a comportar la gente cuando le digan cuánto cuesta hacer una revisión de su vehículo, que no es cosa de pocos pesos. Gracias por su atención, pero antes de irme, bueno, ya es tarde, no puedo más. Tenía que anunciar la pregunta del doctor Marino Vinicio Castillo, que esta semana no había, desde el miércoles no la pude y no la tengo colocada ahí, lamentablemente en pantalla. Entonces, si Miguel es tan amable y me permite yo buscar rápidamente aquí la pregunta de esta semana, porque el doctor Marino Vinicio Castillo es profesoral y hay que atender todos esos trabajos que ha hecho Marino Vinicio Castillo durante todo este tiempo que él ha estado muy ocupado en darnos pedagogía. La intransigencia es nociva. Ese es el tema de esta semana y hay que leerlo. Gracias por su atención. Nos vemos mañana en otra entrega de Al Final de la Tarde, despidiendo el sol y comenzando la noche.